En este video vamos a analizar un sistema que, a pesar de su sencillez, puede ser uno de los más efectivos para impedir el robo de un vehículo, el cortacorriente oculto. El cortacorriente oculto consiste en un pequeño interruptor o dispositivo que interrumpe la corriente hacia un circuito esencial del vehículo, como el sistema de arranque o la bomba de combustible. Su funcionamiento es muy simple. Si el cortacorriente no se activa, el vehículo no arranca, como veremos en el desarrollo del video. Durante muchos años se utilizaron distintos tipos de llaves y dispositivos instalados directamente en la batería del vehículo. Por ejemplo, las llaves tipo A fueron de los primeros intentos de cortacorriente oculto. Con el tiempo, estos sistemas fueron descartados por los propios usuarios, porque son fáciles de detectar, difíciles de ocultar, y porque la pieza que actúa como llave es muy simple de copiar o reproducir. Más adelante aparecieron las llaves tipo B y tipo C, que desconectan directamente un borne de la batería. Incluso surgieron variantes que incorporaban relé a control remoto. Estos sistemas pueden ser útiles para evitar descargas de batería, pero no son efectivos como sistema antirrobo. El problema de todas estas soluciones es que hoy, frente a un ladrón mínimamente experimentado, son muy fáciles de detectar, se pueden puentear con un simple contacto directo, y muchas veces obligan a abrir el capó, dejando pistas claras de dónde está hecho el corte. Por eso, si queremos hablar de un cortacorriente realmente efectivo, tenemos que pensar en algo diferente, un sistema bien escondido, difícil de identificar, que afecte un circuito clave del vehículo, y que pueda manejarse mediante un interruptor pequeño y discreto. Eso es lo que vamos a empezar a analizar a continuación. Antes de ver el diseño del cortacorriente oculto, necesitamos entender el rol de un componente clave, el relé. En la parte izquierda de la imagen se muestra la estructura física de un relé. Por dentro tiene una bobina, un núcleo y un conjunto de contactos. En la parte derecha, un circuito utilizando las características del relé. Un relé es como un interruptor a distancia. Cuando circula una pequeña corriente por la bobina, se genera un campo magnético que mueve los contactos internos. En la práctica, esto permite que una señal pequeña controle un circuito de mayor corriente, como un motor, una bomba de combustible o un conjunto de luces. En los diagramas o circuitos con relé, siempre veremos dos cosas importantes. Por un lado, los terminales de la bobina, que suelen identificarse como 85 y 86. Por otro, los contactos de potencia, como 30, 87 y a veces 87A, que son los que realmente abren o cierran el circuito de alta corriente. La idea central es, el relé se encarga de manejar la corriente grande, y nosotros solo necesitamos un interruptor pequeño para mandar la señal de activación a la bobina. En el circuito de la imagen, vemos que al activar el pulsador se cierra el circuito de la bobina y circulará una pequeña corriente, que genera el campo magnético que mueve el contacto de NCA. Con el contacto en la posición en A se cierra circuito del motor y circula la corriente necesaria para que funcione el motor. La corriente que circula en el motor es mucho más grande que la que circula en la bobina. Por este motivo el interruptor o pulsador del lado de la bobina puede ser pequeño. Ahora sí, llevemos todo esto al vehículo real. Vamos a usar como ejemplo el circuito de la bomba de combustible, uno de los puntos más utilizados para implementar un cortacorriente oculto. ¿Qué ocurre al dar contacto? Cuando colocamos la llave en posición de contacto, la unidad de control del motor, o ECU, activa la bobina del relé de la bomba. En ese momento, circula una pequeña corriente por la bobina y el relé se energiza. Al energizarse la bobina, el relé cierra el contacto de potencia y permite que la corriente de la batería llegue hasta la bomba de combustible. Gracias a esto, la bomba comienza a funcionar y el motor puede arrancar. Mientras el vehículo está en marcha, la ECU mantiene ese relé activado. Esto ocurre porque la unidad detecta señal de giro del motor, es decir, señal de RPM. Mientras exista esa señal, la bomba sigue alimentada. Cuando la ECU deja de enviar la señal, por ejemplo si el motor se apaga o el vehículo se detiene, el relé se desactiva. Al desactivarse, el contacto de potencia se abre y la bomba de combustible se detiene. Este sistema también cumple una función de seguridad. Y acá es donde aparece la clave para el cortacorriente oculto. Si intervenimos correctamente este circuito, podemos lograr que el motor no arranque sin que el ladrón vea nada raro ni detecte fácilmente el corte. En el próximo paso vamos a ver cómo y dónde se aplica este principio para diseñar un cortacorriente oculto realmente efectivo. Si queremos diseñar un cortacorriente oculto efectivo, lo que vamos a hacer es interrumpir el flujo de corriente hacia la bomba de combustible, pero de una forma inteligente y discreta. En lugar de cortar directamente el cable grueso que alimenta la bomba, y que lleva mucha corriente, vamos a elegir un punto donde la corriente es mucho más baja. Específicamente, interrumpimos uno de los cables de la bobina del relé, como muestra la imagen. En los diagramas, esos cables están indicados por las flechas azules. En este punto, podemos agregar un interruptor pequeño, bien escondido en algún lugar dentro del habitáculo del vehículo. Si el interruptor está abierto, la bobina del relé no recibe señal y la bomba nunca se activa. Como resultado, el motor no arranca o, si ya estaba en marcha, se detiene rápidamente. Este sistema tiene tres grandes ventajas. 1. Manejamos corrientes bajas, lo que hace que el interruptor pequeño sea seguro de usar. 2.
el interruptor pequeño es fácil de ocultar y difícil de encontrar para los ladrones. 3. Desde afuera, el vehículo parece tener una falla eléctrica o de combustible, lo que confunde a los ladrones, ya que no detectan un sistema de seguridad real. De esta forma, logramos que el circuito de la bomba de combustible sea nuestro primer nivel de protección, sin que el ladrón se dé cuenta de que el vehículo está protegido por un sistema de seguridad oculto. Además del diseño clásico con interruptor oculto, también existe la opción de usar un relé con control remoto. En este caso, el rol del interruptor lo cumple un receptor inalámbrico, un pequeño dispositivo que recibe la señal de un control remoto. Ventajas del relé con control remoto. Usar el control remoto para manejar el cortacorriente trae varias ventajas importantes. Reduce la cantidad de cableado visible, lo que ayuda a mantener el sistema más discreto y difícil de detectar. Permite activar o desactivar el cortacorriente sin tener que acceder físicamente al interruptor escondido, lo que agrega comodidad al usuario. Además, esta opción permite configuraciones más flexibles siempre que se instale correctamente. Precaución importante ahora. Es importante destacar algo en todos los casos que vimos. Cualquier modificación en el sistema eléctrico del vehículo debe ser realizada por personal capacitado. Un electricista automotriz es el profesional adecuado para medir las corrientes reales en el sistema, elegir el tipo de relé e interruptor adecuado según las necesidades del vehículo. Asegurarse de que la instalación sea segura y no cause daños a otros componentes del automóvil. Siempre recordemos, una instalación bien hecha es clave para asegurar que el cortacorriente oculto funcione correctamente y que tu vehículo esté realmente protegido. En esta imagen vemos el diagrama eléctrico de un cortacorriente oculto. En la parte superior se muestra un sistema comandado por una llave o interruptor oculto, y en la parte inferior, el mismo principio aplicado pero comandado por un control remoto de radiofrecuencia. Aunque el método de activación cambia, el principio eléctrico es exactamente el mismo. El principio del cortacorriente oculto consiste en lo siguiente: se corta el cable de alimentación de alta corriente de un componente crítico del vehículo. Puede ser, por ejemplo, la bomba de combustible, el burro de arranque, o cualquier otro dispositivo esencial para que el motor funcione. Los dos extremos del cable cortado se conectan a los terminales 30 y 87 del relé. De esta forma, el relé pasa a ser quien habilita o interrumpe el paso de la corriente de alta intensidad. La activación del relé se realiza a través de la bobina, que utiliza los terminales 85 y 86. En ese circuito de baja corriente es donde colocamos el interruptor oculto o el módulo de control remoto, según el diseño elegido. Si la bobina no recibe señal, el relé no cierra el contacto y el circuito principal queda interrumpido. El resultado es simple y muy efectivo. El componente crítico no recibe alimentación y el vehículo no arranca o se detiene rápidamente. Desde el exterior, el comportamiento del auto parece el de una falla eléctrica o mecánica, no el de un sistema de seguridad. Este tipo de diseño permite combinar seguridad, discreción y confiabilidad, siempre que esté correctamente instalado. En seguridad vehicular, muchas veces lo más efectivo no es lo más visible, sino lo que el ladrón no logra entender ni detectar. Utilizando todos los conceptos que vimos hasta ahora, podemos avanzar un nivel más en complejidad y seguridad. En este esquema vemos un diseño donde se colocan dos relés en serie. Esto significa que, por ejemplo, para que la bomba de combustible funcione, ambos relés deben estar activados. Si uno solo de los dos queda abierto, el circuito no se completa y el vehículo no arranca. En la práctica, esto nos permite algo muy interesante. Cada relé puede ser activado por un interruptor distinto, ubicados en lugares diferentes y alejados entre sí dentro del habitáculo, o bien, pueden ser activados mediante controles remotos, con módulos de radiofrecuencia independientes. También podemos combinar ambos sistemas, un relé activado por un interruptor oculto y el otro activado por un control remoto. De esta manera, el encendido del vehículo depende de una secuencia de habilitación y no de un único punto de corte. Con este tipo de circuito, aunque el ladrón crea haber encontrado la solución, se va a llevar la sorpresa de que el vehículo sigue sin encender. Esto aumenta el tiempo de intento, la frustración y la probabilidad de que el delincuente abandone el robo. Este enfoque transforma un simple cortacorriente en un sistema lógico de seguridad, donde no alcanza con encontrar un solo corte. En seguridad vehicular, sumar capas y confusión es muchas veces más efectivo que agregar tecnología visible. Dando un paso más en complejidad y buscando un mayor nivel de profesionalismo, podemos utilizar el diagrama eléctrico que incluye un diodo, como el que vemos en la imagen. Este circuito tiene una diferencia importante respecto a los sistemas vistos anteriormente. Funciona con un pulsador momentáneo, y no necesita una llave o interruptor que quede cerrando permanentemente el circuito de la bobina del relé. Lo que ocurre en este diseño es que existe una realimentación de corriente a través del diodo. Una vez que el circuito se activa mediante el pulsador, esa realimentación mantiene energizada la bobina del relé. En otras palabras, el relé queda memorizado, en estado activo, aun cuando dejamos de presionar el pulsador.
Esto abre una posibilidad muy interesante para la seguridad vehicular. El circuito puede activarse usando algún comando original del vehículo, sin agregar interruptores visibles ni controles remotos. Por ejemplo, el sistema puede activarse accionando una vez el limpiaparabrisas, la luz interior o incluso la bocina. Al realizar esa acción específica, el circuito se habilita y el vehículo puede arrancar. Si no se conoce esa acción, el vehículo simplemente no enciende. De esta forma, no es necesario un cortacorriente oculto tradicional, ni un control remoto adicional. La seguridad pasa a depender de saber qué comando activar, no de encontrar un dispositivo físico. Incluso podemos ir un paso más allá y colocar 2 de estos circuitos en serie. En ese caso, sería necesario combinar acciones, por ejemplo, primero accionar el limpiaparabrisas y luego la luz interior o viceversa. Sin esa secuencia correcta, el circuito que estamos controlando permanece deshabilitado. Este tipo de diseño eleva el cortacorriente a un sistema lógico de habilitación muy difícil de detectar y reproducir. En la descripción de este video te dejo los enlaces a 2 videos donde se explica en detalle el funcionamiento eléctrico de este circuito. Si quieres profundizar, te recomiendo verlos con atención. Para cerrar este tema, vamos a resumir de forma clara las ventajas y desventajas del cortacorriente oculto. Empecemos por los puntos fuertes de este sistema. En primer lugar, es una solución de bajo costo, ya que utiliza materiales económicos y conocidos por cualquier electricista automotriz. Además, es muy efectiva contra robos rápidos, que son la mayoría de los intentos de robo de vehículos. Si se utilizan interruptores pequeños o sistemas discretos, el cortacorriente se puede ocultar en casi cualquier parte del vehículo, lo que dificulta mucho su detección. Y por último, es un sistema totalmente compatible con alarmas, trabas mecánicas y otros sistemas de protección. Desventajas. Ahora bien, como todo sistema de seguridad, también tiene sus limitaciones. Si el cortacorriente se instala en una zona muy común o muy visible, un ladrón experimentado podría llegar a localizarlo. Además, es fundamental elegir correctamente qué circuito cortar, para evitar fallas eléctricas o daños en componentes electrónicos del vehículo. Por todo esto, el cortacorriente oculto no debe verse como un truco casero, es una solución que debe pensarse y ejecutarse de forma profesional, adaptada a cada vehículo en particular, bien diseñado e instalado. Sigue siendo una de las capas más simples y efectivas dentro de una estrategia integral de seguridad vehicular. Para fijar conceptos, te propongo una actividad práctica sencilla, aplicada directamente a tu propio vehículo. Primero, pregúntate, ¿tu vehículo tiene algún cortacorriente oculto instalado? Si la respuesta es sí, ¿sabes qué circuito corta y quién realizó la instalación? Y si la respuesta es no, piensa si vale la pena consultarlo con un técnico de confianza, teniendo en cuenta el uso real que le das al auto y el nivel de riesgo al que está expuesto. Para reforzar lo visto en este video, en la descripción del video vas a encontrar el enlace para descargar el resumen del módulo y el cuestionario de repaso. Te recomiendo completarlos para afianzar los conceptos antes de continuar con el siguiente tema. En el próximo módulo rastreo y localización, vamos a seguir sumando capas de seguridad y analizando otros sistemas que complementan lo que vimos hasta ahora. Antes de finalizar este video, quiero agregar un par de comentarios importantes. La necesidad creciente de seguridad automotriz llevó a la industria a desarrollar relés con distintas características y funciones. Hoy encontramos, por ejemplo, relés con control remoto, relés que incorporan fusibles propios para proteger el circuito donde se instalan, y también relés sustitutivos de los originales controlados por radiofrecuencia. Los relés diseñados para reemplazar directamente relés originales del vehículo permiten implementar un bloqueo de encendido sin necesidad de armar un circuito adicional, y el funcionamiento se asemeja al de un cortacorriente oculto. Son soluciones más simples de instalar y, bien aplicadas, pueden ser muy efectivas. Sin embargo, este tipo de dispositivos nunca va a ser tan efectivo como un sistema realmente oculto que desoriente al ladrón y le haga perder tiempo buscando dónde está el bloqueo. Los delincuentes experimentados conocen este tipo de soluciones, las evalúan rápidamente y saben dónde buscarlas. Por último, en el video sobre alarmas mencionamos que existen alarmas con bloqueo de encendido, pero no habíamos profundizado en el concepto. Con todo lo que vimos en este módulo, ahora queda claro que una alarma con bloqueo de encendido utiliza exactamente este principio. Es decir, incorpora un relé que actúa sobre un circuito clave del vehículo, impidiendo el arranque cuando la alarma está activada. Como vemos, más allá del dispositivo utilizado, la lógica es siempre la misma: interrumpir un circuito crítico, de forma inteligente, discreta y bien pensada. Para cerrar este módulo y esta parte del curso, hagamos un repaso claro de la capa de inmovilización del vehículo. El inmovilizador de fábrica protege desde el interior del vehículo, permitiendo o bloqueando el encendido según la autenticación de la llave. La llave codificada o el sistema keyless se encargan de controlar el acceso y verificar que quien intenta arrancar sea un usuario autorizado.
y el cortacorriente oculto agrega una barrera extra, haciendo que el vehículo no arranque incluso aunque se haya vulnerado alguno de los sistemas anteriores. En ese sentido, el cortacorriente oculto actúa como un inmovilizador complementario, que refuerza al inmovilizador de fábrica asociado a la llave transponder o keyless. Ninguno de estos sistemas es infalible por sí solo, pero combinados, elevan de forma significativa la dificultad del robo y aumentan el tiempo que necesita el delincuente para lograrlo. Y esto es fundamental recordarlo. El ladrón busca oportunidades, no desafíos. Cada capa de seguridad bien pensada, y cada buena decisión del usuario, hacen que nuestro vehículo deje de ser el objetivo más fácil. La clave no está solo en la tecnología, sino en pensar cómo y dónde usamos el vehículo, y en elegir las capas de seguridad que mejor se adapten a ese uso.